Vamos a hablar un poco más seriamente de este tema de la caída de las redes. Ayer, Facebook, WhatsApp, Instagram. ¿Hay alguna hipótesis de por qué se generó la caída de sus sistemas? Y además también queremos hablar de qué tiene que ver este apagón y de a qué hace referencia al respecto del funcionamiento de las redes, de su control, de su regulación, de sus dueños, de quienes están atrás de estas importantes empresas. Hablamos para eso con Natalia Suazo. Ella es politóloga, periodista especializada en comunicación política, digital, en redes y en tecnología, y nos decía lo siguiente respecto de una primera hipótesis de por qué cayeron las redes. Lo que provocó la caída es que se desconfiguró un procedimiento de mantenimiento, unos DNS que son un de dominio, que son los que enrutan, los que hacen que el tráfico de distintos servicios de internet vaya por un lado o vaya por el otro. Uno de los DNS que se desconfiguró fue de Facebook, pero al Facebook tener una importancia tan grande en las comunicaciones del mundo, al ser una empresa monopólica que ocupa gran parte de las comunicaciones del mundo, porque no solo es Facebook, sino que es WhatsApp, y que es Instagram, y que es Facebook Messenger, esto es, digamos, comunicaciones de la mitad de la humanidad, afectó a gran parte de la internet y no solo a Facebook. Esto es lo que pasó. Bueno, ahí está el DNS, una parte esencial del funcionamiento de cómo se distribuyen los datos en la internet, como parte del problema que motorizó la caída de las redes. También le preguntamos por alguna de las versiones que circularon, porque ayer en redes, en Twitter fundamentalmente, circuló esta idea de que el Pentágono había alertado sobre posibles problemas de seguridad relacionados con la caída de las redes sociales, y Natalia Suazo nos respondía lo siguiente. Al caerse todos estos sitios, estos dominios donde están en sus lugares, quedan expuestos estos sitios a que puedan ser accedidos, digamos, como se dice en la jerga, por quienes quieran ingresar de una manera un poco más fácil a, digamos, filtrar datos o robar datos o lo que suceda. Pero esto es normal, digamos, si se cae una parte de la infraestructura en donde está una parte muy importante del contenido, de las plataformas, obviamente esto es una vulneración a una parte de la seguridad de Internet. Bueno, efectivamente la caída, según Natalia Suazo, implicaba la posibilidad, que tenga repercusiones en la seguridad de Internet más en general, al estar en momentos de mayor vulnerabilidad la circulación de la información. Y le preguntamos, y nos comentaba su visión respecto de esta sensación. Les estuvimos preguntando a ustedes también qué sensación le generó, pero una posibilidad era esto de que aparece como el pánico virtual que se genera en momentos así, ¿no? Y Natalia nos planteaba algunas cuestiones interesantes con ejemplos concretos de por dónde veía que iba este tema del pánico virtual. Depender tan únicamente de este tipo de servicios es un problema, claramente, que si se caen no podemos hacer absolutamente nada, es un problema, y es una cuestión que tenemos que plantearnos, ¿no? Que todas las infraestructuras, por ejemplo, de comunicaciones también de un país o de una ciudad, estén atadas a este tipo de servicios. Por ejemplo, que un bot como el del gobierno de la ciudad o como el de cualquier sistema de asistencia de gobierno de salud esté atado al WhatsApp para recibir resultados de un análisis o para generar respuestas a un trámite, estén atados al WhatsApp, es un problema. Por eso, mucho mejor tener infraestructuras distribuidas, infraestructuras independientes, soberanas, que estén basadas en distintos tipos de infraestructuras descentralizadas, y acá no estamos hablando de nada estrambótico, ¿sí? Bueno, le agradecemos estas respuestas a Natalia Suazo, politóloga, periodista especializada, que nos dio algunos comentarios sobre esto que fue sin duda el tema del día ayer, que nos dejó incomunicados durante gran parte del día. Pero queremos profundizar más sobre este tema, así que lo llamamos, vamos a conversar con Esteban Magnani. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente universitario, investigador, escritor y periodista.
se especializa también en temas de tecnología, de cultura, y entre varios libros publicó en el 2014 Tensión en la red, libertad y control de la era digital, y en el 2019 publicó La jaula del confort, Big Data, negocios, sociedad y neurociencia. Le damos la bienvenida entonces a Esteban Magnani, acá Alerta Spoiler. Buenos días, Leo Amendola, Tomás Colo, Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Hola, buenos días. Gracias, Esteban, por tu tiempo. Charlábamos recién y estábamos viendo lo que comentaba Natalia Suazo respecto de lo que pasó ayer. Una de las cuestiones en las que ponía énfasis es en este tema de la concentración monopólica, ¿no? O sea, no solamente como un problema técnico, sino que está ligado a esta estructura más general de las grandes empresas. ¿Qué opinas sobre este aspecto? ¿Cómo ves esta parte del problema? Sí, está clarísimo que la principal virtud de la red de Internet, ¿no? La famosa red de redes, que tenía como idea primigenia esto de que, sobre todo pensado por el aparato militar estadounidense durante la Guerra Fría, de que si tiraban un centro de comunicaciones no se cayeran las comunicaciones porque había alternativas, la lógica de red que justamente te permite establecer múltiples caminos para llegar a dos puntos. Poco a poco se ha ido perdiendo, sobre todo en las últimas 2 décadas, y Facebook es un ejemplo clarísimo. Se cae una sola empresa que tiene 4 de las apps más utilizadas en los celulares de todo el mundo, que son Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram, y se paralizan montones de actividades, ¿sí? Entonces, ahí tenés un problema serio que tiene que ver con una necesidad del modelo de negocios de Facebook, que es la de seguir creciendo, seguir captando cualquiera, comprando de hecho cualquiera que lo pueda desafiar. El caso de Instagram es más reciente, pero también compró WhatsApp en 2014, cuando veía que la mensajería se estaba llevando muchísimos datos que ellos les servían para tener una mayor variedad, porque en WhatsApp uno habla con gente de cosas que no hablaría en otros lugares. Entonces, sí, la concentración pone en peligro a Internet. Si se cae una empresa que tiene 4 aplicaciones tan fundamentales, hay montones de cosas que dejan de funcionar, como pasó, bueno, muy claramente en la Argentina, sobre todo en América Latina, que es uno de los continentes con mayor penetración, la India es otro, y se paraliza todo, ¿no? Se paraliza la vida familiar, la educación, las empresas, los deliveries, las compras, las farmacias que ahora te reciben las recetas por WhatsApp, así que es un tema que se pone en evidencia cuando pasan estas cosas, pero que el resto del tiempo nos hacemos los sonsos y decimos, bueno, no pasa nada, con dejar en manos de una empresa extranjera hiperconcentrada cuestiones que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad y la economía. Uh-huh. Esteban, ¿te parece que tienen algún grado de sustento las versiones que el propio Pentágono salió a decir respecto a posibles amenazas a la seguridad relacionada con la caída de estas redes sociales en todo el mundo? Bueno, ahí lo explicaba Natalia bastante bien. En principio, bueno, hay varias cuestiones. Lo que parece es que fue un error al hacer una actualización, es algo típico. Cualquiera que haya hecho una migración, una actualización sabe que puede fallar, ¿no? Pasan cosas en esos momentos. Pero la otra lección es que, una vez más, el único que realmente puede saber qué fue lo que pasó ahí adentro es Facebook. Digamos, si en cualquier infraestructura vital hay organismos de control, qué sé yo, las empresas de gas, de agua, que dan suministros que son esenciales, tienen controles, no pueden hacer cualquier cosa, se verifica su calidad, se verifica su funcionamiento. Acá estamos hablando de una infraestructura que es central, como decíamos antes, para el funcionamiento de la sociedad y no hay ningún tipo de auditoría, nadie sabe qué es lo que ocurre adentro. Cada tanto se filtra algo que nos permite tener un pequeño atisbo de la punta del iceberg, ¿no? Por ejemplo, estas filtraciones de ahora acerca de las consecuencias que está teniendo en algunos jóvenes el uso de Instagram, solamente ellos tienen esos datos, y si no se filtran porque alguien sale a decir qué es lo que está ocurriendo, no nos enteramos o lo podemos suponer, pero hay que estar permanentemente haciendo la ingeniería inversa a estas grandes empresas para saber qué es lo que está ocurriendo dentro de sus servidores. Y lo que llegamos a ver es un pedacito de lo que parece estar pasando, y cuando se produce una de estas filtraciones confirmamos que varias de las sospechas son bastante más graves que las sospechas estaban justificadas y que las cosas son bastante más graves de lo que pensábamos. Hay gente que está comparando esto con lo que pasó con la industria del tabaco. Mirá. Pero en la industria del tabaco uno podía ver cómo avanzaba el cáncer. Acá los únicos que pueden ver... En la década del 90 eso. Sí, y antes también, durante muchos años,
la industria del tabaco negó la relación entre el cáncer y la nicotina y el alquitrán y todo lo que viene con el cigarrillo. Pero eso, por lo menos desde la industria médica, se podía analizar, a ver si había una correlación entre fumadores y desarrollo del cáncer. Igual así todo llevó décadas poder demostrar eso porque la industria era muy poderosa. Claro. Acá encima, el único que tiene los datos realmente para ver cuál es el impacto de lo que está circulando por Facebook es Facebook. O sea que es jugador y árbitro al mismo tiempo. Y si ellos no te dicen qué es lo que está pasando, es muy difícil saberlo. ¿Hay ¿Sí? alguna, Porque todo esto ocurre sí. dentro de la caja negra de Facebook. ¿Hay alguna noción de si Facebook, o al menos hasta lo que se sabe, digamos, si Facebook también tiene, digamos, departamentos para, porque vos planteás que ellos están al alcance, digamos, de esa información, pero están interesados también en investigar más a fondo, digamos, el impacto en este terreno, por ejemplo, en el terreno de la salud pública? No, es que ellos tienen esa información porque están todo el tiempo teniendo métricas que sobre todo están en función de lo que a ellos más les interesa, que es aumentar el tiempo que pasamos frente a la pantalla. Ese tiempo que pasamos frente a la pantalla, esa atención que nosotros ponemos en la pantalla es la que se ofrece a los anunciantes para que pongan publicidad. O sea que lo que ellos necesitan es horas ojo sobre la pantalla. Uh-huh. Y después mejoran, gracias a los datos, las posibilidades de que esa publicidad que nos muestran se concrete en una venta y que eso les permite cobrar más. Lo que pasa es que ese modelo de negocios tiene una cantidad de efectos secundarios, muchos de ellos muy nocivos, que son realmente preocupantes. Cuando empiezan los discursos de odio y se produce el desastre que se produjo en las elecciones de Donald Trump en cuanto a filtración de datos, uso de esos datos para manipulación, para segmentar los mensajes de una manera muy detallada, digamos, lo que se hacía con focus groups o encuestas es de una tosquedad alucinante comparado con lo que puede hacer Facebook. Bueno, cuando todo eso queda en evidencia y empiezan algunas protestas, ellos cambian el algoritmo para reducir esa nocividad, ese daño que se estaba produciendo. Pero en el fondo, digamos, el único norte de la brújula de Facebook es hacer más dinero, y si producir daño político, ¿sí?, en la sociedad o fomentar las grietas es un efecto secundario, y bueno, mala suerte. Lo que no pueden hacer es presentar un balance que sea un poco peor que el anterior. Para que te des una idea, en un momento, el año pasado, presentó un balance Facebook según el cual había incrementado sus ganancias en un 23% interanual. Las acciones cayeron. ¿Por qué? Porque el cuatrimestre anterior habían crecido un 25%. O sea que están acostumbrados a unas tasas meteóricas los inversores, y en cuanto hay una pequeña señal de que el negocio se está normalizando, se está estabilizando en algo más razonable, hay un castigo para la empresa. Lo que quieren es que siga creciendo a todo ritmo, porque aparte en el mercado de las plataformas, el que va ganando es el que tiende a quedarse con todo. Vos necesitas crecer claro, todo el tiempo, porque si no, otro te supera y después es imposible. Es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con las empresas de streaming, ¿no? Claro. Si vos dejás que Netflix cope todo, después Disney va a tener que ir a pedirle por favor a Netflix que pase sus películas. Entonces, no quieren que le pase como le pasó a los grandes medios de comunicación, que ahora están peleando y siendo derrotados frente a la maquinaria publicitaria de Facebook y Google, que se les comió la torta publicitaria y ahora ningún medio... los medios están echando gente porque no tienen los recursos que tenían antes. Claro, y ya corriendo muy de atrás, casi en otra liga. Claro, sí, corriendo muy de atrás, con mucho menos datos y compitiendo con toneladas de contenidos que en general son bastante malos y bastante basura, pero que es gratuito, ¿no? Cuando nosotros compartimos un link, pero cuando subimos una foto, ponemos una historia... contamos que nos casamos, tuvimos un hijo o lo que sea, estamos generando contenidos que generan atención y que compite directamente con los contenidos que producen los grandes medios de comunicación. Claro. Bueno, impactante. En esto que decías, la búsqueda de alcance, ¿no? Incluso con tasas superiores a las tasas chinas de crecimiento, no sé, o sea, el 25% es referido, por ejemplo, al alcance de estas redes, o sea, que tienen que proyectar ese tipo de rendimiento, de ir aumentando el alcance. Claro, sí, tienen que seguir creciendo como sea, y en cuanto llega un momento que, claro, vos tenés
2.800 millones de usuarios en Facebook, ¿sí? Estamos hablando de más de un tercio de la población, más de un tercio de la población global, ¿sí? Ya llega un momento que no podés crecer mucho más. ¿Por qué? Porque en China no te dejan entrar, porque la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet. Entonces, tenés que empezar a expandirte hacia otros lados. Entonces, comprás Instagram para atraer a los jóvenes porque los jóvenes no entran a Facebook. Y después tenés que sacar una criptomoneda para meterte en el negocio financiero también, porque si no, no podés sostener ese tipo de crecimiento. ¿Cuánto tiempo vas a poder seguir creciendo a la velocidad que lo venías haciendo? Y tienen la plata, tienen la tecnología, tienen los recursos para gestionar el flujo de la información en Internet y desviar nuestra atención. El caso de Instagram es paradigmático. Cuando Snapchat se niega a ser comprada por Facebook, Facebook compra Instagram y empieza a redirigir el tráfico y a usar todo el poder que tiene para inflar Instagram en desmedro de Snapchat. Y hoy en día... Y ahora con los Reels contra TikTok también, o sea, se van dando entre distintas potencias también mundiales ese negocio. Sí, exactamente. Y esta es una nueva lección de qué es lo que pasa cuando se concentra en una sola empresa y se concentra además con una tecnología cerrada. Salió una nota muy buena de la Fundación Sadowski, de Fernando Chapachnik, el presidente de la fundación, el director de la Fundación Sadowski, donde dice que esto, por ejemplo, no podría pasar con los mails, porque los mails usan un protocolo abierto. Cada uno puede conectarse digamos, enviar y recibir mails con distintos tipos de aplicaciones y hay una variedad, hay un ecosistema muy, muy variado, con una genética, digamos, un código distinto, por lo cual es imposible que se caigan todos al mismo tiempo. A lo sumo se caerá un servidor en algún lugar y unos no podrán recibir mails, pero no se van a caer todos al mismo tiempo. Está bien, Gmail tiene una concentración enorme, pero aún así todavía hay un ecosistema más o menos variado. En la medida en que vos concentrás en una sola empresa, con un solo recurso, con un solo servidor, un montón de aplicaciones para colmo, si se cae una, se cae todo. ¿Y no tiene que ver eso también con que mediante los mails el spam es mucho más sacable, entonces la publicidad no puede meterse tanto como si en las redes sociales cuando la pelea, como vos decías, es el algoritmo que te mantiene dentro de esa red? Sí, digamos, Instagram, Facebook, las redes sociales en general tienen un montón de mecanismos que son bastante irresistibles para nuestro cerebro, para nuestra visión, y de alguna manera nos pone más indefensos para ser más susceptibles a esas publicidades. En el mail uno en general va y se sienta, el tipo de información que hay es información más formal, si se quiere, no es un espacio de entretenimiento en el cual uno baja la guardia. Entonces la publicidad es mucho más efectiva cuando te la dan en un ámbito donde te interrumpen, donde vos por ahí estás haciendo otra cosa y tenés un llamadito, un sonidito que te despierta, que te convoca, y con la guardia baja terminás mirando eso y, bueno, siendo mucho más susceptible al influjo de esa publicidad. Claro. Bueno, incluso han incorporado y mejoran desde el punto de vista de la publicidad también a través de los propios influencers, ¿no?, que juegan en las redes. También han incorporado ese elemento como para meter más publicidad. Bueno, uno de las cuestiones que está resonando más respecto de este tema también, que abrió un escándalo o que profundiza, digamos, esta tendencia que estaba planteando. Estamos en comunicación para quienes recién se suman con Esteban Magnani, que es licenciado en comunicación, docente universitario, bueno, charlando sobre este tema de la caída de las redes. Y respecto de esta última discusión que está alrededor de Facebook, donde también baja la edad, o sea, esa búsqueda de objetivos de mercado, baja ya incluso hacia las infancias. Entonces entiendo que eso también está generando más repercusión y una alerta mayor, ¿no? Ya no solo formateando la forma en que los adultos consumen, sino metiéndose directamente en un momento donde los jóvenes, los niños están también formando su personalidad, digamos. O sea, ahí hay un salto. Sí, lo que buscan es entretejerse en nuestra vida cotidiana. De hecho, lo han logrado con un éxito notable. Vos pensás que los iPhones, que son los primeros celulares inteligentes, se presentan en 2007, hace 14 años, y ahora para la mayoría de nosotros es casi inconcebible estar sin un celular en el bolsillo, comunicándonos con cualquiera en cualquier momento, siempre disponibles. O sea, han tenido un éxito para meterse en lo más profundo de la subjetividad humana a una velocidad tremenda. Ahora quieren avanzar sobre los niños, que de hecho ya estaban avanzando, pero lo querían hacer de una manera, digamos, ofreciéndote un servicio supuestamente cuidado y curado para gente de esa edad.
y en realidad justamente por eso se filtraron también las investigaciones que hicieron acerca del efecto que producen las infancias con las inseguridades, el tema del desarrollo de la personalidad, el grooming, de la identidad propia y demás, y el daño es grande. Ujú. Bueno, un escenario complejo, bastante complejo, interesante también todo lo que surge alrededor del tema de las redes. Esteban, para vos, o sea, si hay que pensar posibles salidas, digamos, a este esquema, ahí Natalia comentaba como eje, digamos, como concepto, la idea de una mayor descentralización, pero ¿cómo ves o qué se está discutiendo también de posibles alternativas a este esquema que está bastante cristalizado ya igual? Bueno, hay un montón de cosas para hacer. Primero hay que regular estas grandes empresas, romper los monopolios económicos, después desde los países del tercer mundo fomentar la formación de alternativas locales. Existen, el software libre es un punto de inicio bastante alto que nos resuelve algunas cosas. Qué sé yo, yo siempre doy el ejemplo de que en las universidades argentinas hace 25 años se usa el SIU, el Sistema de Información Universitaria, sí, que es un desarrollo local donde están involucrados cerca de 10.000 informáticos de las universidades argentinas, que funcionan de manera colaborativa, que enriquecen el software y lo vuelven a compartir, que a su vez son investigadores y docentes, por lo cual también se va retroalimentando un conocimiento sobre estos temas que permite sentar las bases para hacer las cosas de otra manera. O sea, hay recursos, hay decisiones. No es fácil, obviamente. Lo que tienen estas empresas es que saben hacer las cosas de una manera bastante irresistible, y a veces cuando nos acostumbramos a lo práctico nos resulta inimaginable no poder elegir la tipografía que vemos en el celular, claro, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que nos malcríen, y eso tiene un costo, y ese costo nos vamos dando cuenta poco a poco, nos vamos dando cuenta también de lo dependientes que somos de las redes, y hay alternativas. Se puede hacer de una manera distinta, tecnológicamente, políticamente, socialmente, económicamente, con consecuencias, digamos, para todo el país. Si no, estamos reproduciendo lógicas coloniales donde simplemente usamos lo que nos dan, pero estamos mandando información, estamos mandando divisas, estamos, digamos, sacando un montón de cosas que necesitamos los argentinos para poder, o los latinoamericanos, o cualquier país del tercer mundo, para mejorar su situación. Esteban Magnani, te agradecemos mucho por tu tiempo y por toda la data que nos trajiste hoy. No, un placer. Cuando quieran volvemos a hablar. Dale, gracias. Un abrazo. Esteban Magnani, licenciado en Ciencias de la Comunicación, comentando sobre la caída de las redes de ayer y qué hay más de fondo, qué está detrás también en este uso y la expansión, la fuerte expansión de las principales empresas en el terreno de la comunicación.